Buen día, mucho gusto. Presento nuestro grupo Viviana Andrea Toro y quien les habla, Joan Natalie Díaz Márquez. En esta ocasión presentando nuestro trabajo de seminario de investigación que lleva por título Síndrome de Burnout, afectación del estado psicológico y emocional en trabajadores de empresas de construcciones civiles. El talento humano es considerado como la pieza fundamental de toda organización. Son ellos quienes le imprimen productividad, valor, servicio, humanidad e integridad de cualquier modo, ¿no? De una manera tangible e intangible. Por esa razón, cada uno de ellos además de ser fundamentales, son el motor y por consiguiente toda empresa debe garantizar para ellos un bienestar integral. Cada uno de los integrantes de cualquier compañía, empresa, los determinan sus personalidades, sus conductas, sus estados de ánimo, con el cual se caracteriza cada persona. Sumado a esto, son también quienes le dan un sentido armonioso al entorno laboral, dependiendo precisamente de esas personalidades, de esas conductas, pero también de todas aquellas actividades en pro al bienestar de ellos que la empresa ha organizado. Precisamente ese bienestar integral lo define Chevenato como clima laboral, que son precisamente todas esas cualidades o propiedades que tiene un ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización y que además tienen una influencia directa en los comportamientos de los empleados. Es este clima laboral el que permite precisamente integración entre los colaboradores, una buena administración. Las políticas, normas y relaciones laborales son precisamente también las que determinan el desempeño de las funciones que también se resumen o se traducen a la satisfacción del empleado. Todas aquellas políticas y la forma en la que los líderes o jefes de cada área generan una buena dinámica con su grupo de trabajo. Entonces, el clima laboral incide de una manera directa al espíritu de esta organización y como lo dijimos en el inicio, pues son todos sus colaboradores. Es así como se torna a un riesgo psicosocial que ha sido denominado precisamente el ambiente laboral por todas aquellas características, como lo define su concepto, que se constituyen como un riesgo para la salud de los trabajadores. Precisamente se define el riesgo psicosocial como todas aquellas condiciones laborales que pueden afectar negativamente la salud física, social y mental de los trabajadores. Precisamente es allí en donde todas aquellas ocasiones, momentos, espacios, experiencias, obstáculos que en la vida laboral se pueden experimentar, y si dentro del ambiente laboral no hay un buen desarrollo y conclusión de cada uno de estos obstáculos y de pronto esas lecciones aprendidas se toman de una manera de aprendizaje y de una manera armónica en la que todo el equipo aprende, es allí en donde puede terminar en una somatización de la salud física, social, en cuanto a de pronto el relacionamiento con mis demás compañeros, y también mental, porque esto genera, como lo vamos a ver más adelante, una serie de síntomas y patologías que cada empleado puede empezar a, a manifestar en su comportamiento, en su rendimiento laboral. En consecuencia a esto es donde podemos darle importancia al síndrome de Burnout, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un riesgo laboral y definido por Maslach como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización, que es todo aquel comportamiento que no le permite a la persona ser el mismo
no le permite a la persona o deja de ser por cumplir cada uno de los requisitos y funciones de su vida laboral, pero dejando de ser él porque precisamente la forma de ser de pronto ya no le funciona dentro de este ámbito laboral. Y finalmente, la disminución del desempeño personal en cuanto a sus funciones y responsabilidades como colaborador de la empresa. Es por esto que investigar acerca del síndrome de Burnout lo definimos como algo mm, novedoso y de gran valor para poder saber en las empresas de construcciones civiles si se muestra de una manera relevante este síndrome de burnout y si depende del ambiente donde se desarrolla el individuo y las características propias de cada uno de ellos. Y definimos el planteamiento del problema para conocer si el síndrome de burnout se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Es un proceso. Por consiguiente, planteamos el problema de la siguiente manera. El síndrome de Burnout, precisamente por lo que acabamos de exponer anteriormente, por tratarse de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador, es un proceso en el que progresivamente cualquiera de los trabajadores puede sufrir una pérdida del interés por sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa a su ocupación laboral, a todo su entorno, a sus compañeros y, por qué no, a su propio jefe. Entonces nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales síntomas del síndrome de Burnout? ¿Cómo afecta la salud psicológica y emocional? ¿Se puede dar en cualquier profesión? ¿Cómo se puede prevenir? Cordial saludo, mi nombre es Viviana Andrea Toro Mora. Tenemos el objetivo general, que es identificar cómo afecta el síndrome de burnout en la salud mental y emocional en trabajadores de construcciones civiles. Dentro de los objetivos específicos tenemos establecer si los trabajadores de construcciones civiles se ven afectados en su calidad de vida por el síndrome de burnout, diagnosticar los principales síntomas en la salud mental del síndrome de burnout que desarrollan los trabajadores que laboran en construcciones civiles, cómo se ve afectada la salud mental y emocional de los trabajadores de construcciones civiles y cómo influye en su día a día. Dentro del marco teórico tenemos la teoría sociocognitiva del yo. Estos modelos dan gran importancia al significado de este, es decir, al yo, como ser, la autoeficacia, el autoconcepto, autoconfianza. Es así como la parte cognitiva se ve afectada por lo que se percibe y éstas se modifican a la medida que observan situaciones de estrés, como también hay consecuencias emocionales en las que frustran el empeño para conseguir los objetivos. Tenemos la teoría del intercambio social. En esta teoría, su autora Martínez en el año 2010 propone escenarios en donde cada colaborador es comparado el uno con el otro en su desempeño y cualidades. Es en esta comparación donde se pueden generar sentimientos de desigualdad, falta de equidad, lo que puede causar que se genere el síndrome de burnout. Tenemos por último la teoría organizacional. Es la teoría donde el agente estresor lo produce o genera el contexto organizacional, teniendo en cuenta variables como apoyo, trabajo en equipo, funciones del cargo, clima y cultura organizacional. Entonces se podría decir que el contexto organizacional, su estructura y políticas pueden generar síndrome de burnout. Dentro de la metodología tenemos el enfoque metodológico.
Para investigar cómo afecta la salud mental y emocional de los trabajadores de una empresa de construcciones civiles, es necesario llevar a cabo una investigación experimental de tipo cualitativo como enfoque descriptivo, ya que se requiere llegar a la conclusión cómo afecta el síndrome de burnout a los trabajadores en su estado de salud mental y emocional, desde la revisión bibliográfica de las causas y efectos del síndrome de burnout en los trabajadores y los factores de riesgo psicosocial que pueden detonar dentro de la empresa. El tipo de estudio y técnica. El proyecto de investigación se elaborará desde un enfoque descriptivo partiendo del método biográfico basado en análisis de este, concluyendo a partir de conceptualizaciones, teorías y antecedentes del síndrome de burnout, sus causas y efectos en la salud mental y emocional de los trabajadores.